Y bien, ahora conoceremos un poco más de la generación Y, o mejor conocida como generación millennial, en donde estoy ubicado yo, César Alejandro, en inteligencia creativa. Esta es una generación que se le da el concepto de millennial por varios motivos. Uno, porque nacimos finalizando el siglo XX, en las últimas 2 décadas, pero también un novelista llamado Hugh Sprouse escribió un libro llamado La siguiente generación genial, que escribió a principios de los 90. Los jóvenes que se consideran o considerados de la generación milenial son entre los años de 1900, los que nacimos entre los años 1981 a 1996. Aunque alguien que tenga 40 años puede decir que también pertenece a esta generación. Estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación, somos una generación digital e hiperconectada. Es decir, en general somos más seguros, curiosos, cuestionadores de lo establecido por las generaciones anteriores y nos ubicamos entre los 25 y 39 años de edad. Somos la primera generación de nativos digitales que experimentamos el nacimiento y consolidación por primera vez de la expansión del Internet. Los nativos digitales toman como natural e indispensable contar con la tecnología en todas las tareas que realizamos, incluso en lo social, como son las redes sociales. En esta nueva era sí se vieron afectados respecto a la libertad social, salir con amigos, viajar, pero utilizamos la tecnología de comunicación con más eficiencia que en el pasado. Son una generación de transición entre lo análogo y lo digital. Es decir, nosotros venimos de usar bibliotecas, porque todo el que pertenezca a la generación milenial en algún momento de su vida, así fuera a los 10, a los 11, a los 15 años, entró a una biblioteca, ya sea de la universidad, del colegio, pero vivimos esa transición que fue cuando llegaron los teléfonos, cuando empezamos a utilizar el Google, cuando salió YouTube, porque para los centennials que me están escuchando, o los más pequeños de la casa, que también tienen un nombre próximamente, esa generación, los que están entre los 5 y 10 años de edad, teníamos que ir a libros. Teníamos que ir a libros, teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que sacar copias. Inclusive en Hispanoamérica, en muchos países latinos, también contando a España, por eso hablo de Hispanoamérica, a finales de los 90 y principios del 2000, para usar una computadora no estaba masificado el uso de computadoras para toda la sociedad. Entonces uno tenía que acudir a cursos. Eso es impensable para alguien que sea centennial, que uno tenía que ir a cursos de cómo utilizar esta herramienta que ya tenía muchos años, sí, en unos 17, 18 años en ciertos países del mundo, pero que no era masiva a nivel global. Y teníamos que ir a hacer cursos de cómo encender, de cómo apagar, de cómo utilizar Word y las aplicaciones, que eran muy pocas las que existían en la época, no es como ahora, ¿no? Pero hoy nacen todos los niños, antes que nazcan ya tienen un dispositivo. Tenemos Wi-Fi hasta en los árboles, ¿no? Generalmente en el río, en el mar, donde estemos hay Wi-Fi. Bueno, en ese tiempo no. Y acudíamos directamente a bibliotecas, a sacar copias. Y la primera década del 2000 todo cambió, porque la computadora, los teléfonos, el desarrollo tecnológico fue en masas y se creó una cultura digital muy fuerte. Vivimos el nacimiento de las redes sociales. Somos promotores y parte de estos cambios que se generaron a finales de los 90 y principios del 2000. Somos una generación de transición, como lo venía diciendo. Y algunos también le dan el nombre de millennial porque nacimos en ese periodo donde terminaba un siglo y nacía un milenio de paso. Las características de esta generación han repercutido en las formas de trabajo, ya que no se contentan solo con la estabilidad laboral como la generación anterior. Los rasgos más característicos de una persona que se encuentra en la generación milenial son, a grandes rasgos, por ejemplo, somos adictos a la tecnología a pesar de no ser unos nativos natos digitales como la generación siguiente, llamada generación Z o Centennial, de la que explicaré en el próximo episodio. Los millennials crecimos con la aparición de las primeras tecnologías y redes sociales, conviviendo con ellas por mucho más tiempo que la generación anterior, es decir, la generación X.
En cuanto a la educación de esta generación, los millennials se caracterizan por tener mayor educación que la generación anterior. La gran mayoría tiene un título profesional de educación superior y suelen hablar por lo menos 2 o hasta 3 idiomas. Sí, algunas investigaciones dicen que esta generación a la que pertenezco, de cada 10 millennials, por lo menos 5, y es bastante, hablan 2 o 3 idiomas. Emprendedores. Se suelen catalogar a la generación nacida entre estos años como personas de un espíritu emprendedor muy fuerte. Y esto se puede deber, bueno, a la búsqueda de trabajos que tienen un sentido más que un trabajo estable para toda la vida. Es decir, se habla del equilibrio, del espíritu, de la motivación, de la inteligencia emocional, de la fuerza, del emprendimiento, de dejar huellas a la sociedad. Somos ciudadanos activos. Y digo somos porque pertenezco a esta generación. Obviamente tengo que decirlo. Con valores morales muy marcados. La generación millennial o generación Y suele involucrarse activamente con movimientos y comunidades que sienten que los representan. En esta materia son activos en las redes sociales, organizando y participando en eventos por diversas causas de inclusión y desarrollo. La generación millennial es una generación que le ha tocado vivir una transición, ¿no? Y en el ámbito cultural, musical, político, tecnológico, han sido unos verdaderos creadores. Vamos viendo cómo la generación Baby Boomer, que nombré en el episodio anterior, en el segmento anterior, duraban 20, 30 años en la misma empresa. Vemos cómo la generación X, si bien no tarda tanto o no dura igual que la generación Baby Boomer en una empresa, suelen ser emprendedores. Y la generación Y, que es esta generación milenial, es una generación que buscar un sentido a la vida en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto tecnológico, en el aspecto creativo y sobre todo en promover causas sociales. Y han estado en una transición que nos tocó vivir, que nos ha tocado vivir, y bueno, hemos sido parte de este movimiento creador de emprendedores, de desarrolladores de tecnología en distintas partes del mundo, y somos una generación que ha vivido la maravilla de entrar en un nuevo milenio, pero también con cosas que nos dejó el pasado y cosas que nos está aportando y hemos aportado en el presente. Gracias, generación millennial, por estar ahí siempre escuchando. Esto es Inteligencia Creativa.